En el día de hoy quise aprovechar para hablar un tema que a mi parecer es muy interesante, además de que es preocupante lo que acontece en varios países como son Venezuela, Ecuador, Chile, y pronostico que este fenómeno se estará viviendo muy pronto en Colombia. En Colombia pues ya estamos llegando a una situación insostenible y falta poco tiempo para que también alcemos la voz de protesta contra las injusticias y las malas decisiones que se están tomando y que solamente benefician a unos pocos. ¿Okay? Una de las cosas que me llegué a preguntar es cómo hacer o cómo medir el nivel de colaboración o de solidaridad que tienen los países. ¿Ok? Entonces me pregunté, por ejemplo, en Colombia seguimos teniendo una aparente paz. Y estoy de acuerdo cuando varios, y sobre todo varios de mis amigos, dicen que estamos mal. Es decir, en Colombia la situación no es la mejor y cada día está empeorando. Mientras vemos que en lugares como son Chile, Venezuela, Ecuador y sobre todo quisiera resaltar Chile, ya iniciaron y ya alzaron la voz de protesta. ¿Okay? Ya se inició como tal una revolución, pero en Colombia seguimos como si todo estuviera funcionando, si todo estuviera bien. ¿Ok? Si bien mi visión sobre la problemática no es totalmente objetiva, pues no estoy ni escribo directamente desde Colombia y pues no me ha tocado vivir muchos de los procesos de cambio que se han venido surgiendo y por lo tanto esto que voy a compartir no deja de ser una opinión basado en lo que he visto, lo que he estudiado y sobre todo una visión que comparto con muchas personas que están viviendo este proceso desde Colombia. Me llegué a preguntar, les decía, sobre el nivel de solidaridad y de justicia que tienen las naciones de manera general. O por el contrario, si las naciones o las personas dentro de estos países actúan de manera totalmente individualista. Yo sé que es algo difícil de medir o de predecir, pero sabemos que bajo la visión del pragmatismo y utilitarismo deberíamos actuar buscando el mayor bien para la mayor cantidad de personas. Pero es algo que es sumamente complicado, pues muchas veces nuestro bien individual difiere de los intereses de una sociedad. ¿Ok? De los intereses de la mayoría de la sociedad, podríamos decirle. Y entre mayor división económica, ideológica y social, y entre mayor grupos existan en un país, es mucho más difícil que nos pongamos de acuerdo para buscar un bien común o para salir y protestar sobre algo que la mayoría necesitamos, ¿ok? Entonces, yo digo que entre mayor unión haya o mayor solidaridad o la visión de justicia sea más amplia en los países, va a ser más fácil que nos podamos reunir y podamos salir a protestar para buscar un bien común. Hay una máxima latina que dice divide et impera o divide y vencerás o divide y domina, que esta máxima latina fue utilizado por el gobernante Julio César, también por el emperador Corso de Napoleón, pero yo creo que los gobiernos y la educación siguen aplicando esta máxima, ¿ok? De divide y vencerás. Para mí, y bajo mi opinión, hay cantidades de clases sociales y por eso llegar a una opinión en conjunto resulta difícil. Sobre todo considero que hay una separación que es clasista. ¿Okay? Como tal, considero que no es tan real, no es de cuestiones de económica. Yo creo que tiene unas raíces más profundas, que es una raíz ideológica, es decir, hay una separación clasicista, pero es una separación dada desde el punto de vista ideológico, que no se trata tanto de ingresos, se trata precisamente de ideologías. Podemos encontrar a personas inclusive que tienen unos mismo nivel de ingresos, inclusive pueden tener estilos de vida similares, pero se miran despectivamente y con aires de superioridad mutuamente. Y por eso el llegar a acuerdos resulta una tarea prácticamente imposible, aunque sean más las cosas que nos unen a las que nos diferencian. Por ejemplo, Desmond Morris tiene un libro llamado El Show Humano. En este nos habla acerca de las sociedades
en las tribus o las sociedades tribales, en las cuales, como eran sociedades pequeñas, cada individuo tenía una personalidad concreta dentro de su grupo, tenía una función, era alguien específica dentro del grupo. Pero al ser las sociedades cada vez más numerosas, hay una despersonalización del individuo. El individuo ya no es persona, sino que es uno más dentro del grupo tan grande. Y lo que hacemos es, para tratar de compensar esto, es hacer nuestros pequeños grupos en los cuales seamos reconocidos y en los cuales tratemos de adquirir un poco de nuestra personalización o de nuestra personalidad. Entonces tenemos sociedades con infinidad de grupos, que eso no sería problemático. La problemática es que esa infinidad de grupos terminan siendo grupos antagónicos, terminan siendo grupos rivales y que defienden únicamente a los suyos, a los que comparten circunstancias, y solamente en ocasiones podremos sentir empatía a quienes pertenecen a mi grupo, y los que no comparten mi pensamiento los termino rechazando, y todo aquel que es diferente no lo puedo comprender. De hecho, como ya dije, lo rechazo. Podemos encontrar infinidad de ejemplos de esta situación, en el cual, por ejemplo, llamamos naco, llamamos chúntaro, llamamos corroncho, llamamos ridículo, e infinidad de palabras para tratar al que piensa y actúa diferente. Con él obviamente no quiero tener ningún contacto, pues puede ser que su ridiculez sea contagiosa, y mejor lo insulto a la distancia. Y claro, no quiero tener nada que ver con esa persona, pues a veces pienso que estaría mejor su exterminio a tener que mezclarme con ese tipo de personas. Seguimos teniendo esa mentalidad aún cuando creemos que estamos evolucionando. Entonces, desde un campo de vista político, tenemos muchas ideologías, muchas visiones, muchas búsquedas de intereses, y que difícilmente se van a poner de acuerdo, ¿okay? Que difícilmente van a reunirse para luchar por un bien común. Una vez vi un documental sobre la educación en Finlandia, y si bien soy escéptico al considerar que la educación de allá es casi perfecta, y más difícil sería que esa educación se lleve a cabo en nuestros países por claras relaciones culturales, ideológicas y todo eso, que es completamente diferente, sí me pareció muy interesante cuando comentaron que en el país, si le preguntamos ahí a la gente del país, ¿cuál es la mejor escuela para mi hijo? La respuesta sería que la mejor escuela es la escuela la que esté más cercana. Entonces, todas las personas de diferentes clases sociales iban a una misma escuela pública. Entonces, después, si uno de estos tendría mayor posibilidades por cuestiones económicas o por las habilidades que tuvo, por las oportunidades que se le presentó, y logra un importante puesto en el gobierno o en una empresa, esta persona iba a generar políticas que no perjudicaran a su amigo de la infancia, con quien compartió muchos años. ¿Ok? Es decir, eso hacía que la educación ayudara a que todos los individuos pudieran convivir con personas de diferentes clases sociales, cosa que es muy diferente en nuestros países latinos. La educación, en la que no tanto es de manera teórica, pero sí de manera práctica, nos enseña segregación y separación de una manera muy marcada. Pues de acuerdo a tu nivel económico, a la clase social o al círculo al que pertenezcas, es a la escuela a la que vas. Y miras despectivamente a todos los demás, pues no pertenecen a mi círculo social. De hecho, he visto en mi práctica como docente que después de poner un niño o niña que anteriormente no tenía muchos recursos, por así decirlo, y lo ponemos en una escuela privada, en una escuela que podríamos llamar de élite, bastará poco tiempo para que este niño o niña trate de manera despectiva y rechace a sus antiguos amigos, pues ellos ya no pertenecen a su círculo social. De hecho, ahora ya no son sus amigos, ahora lo avergüenzan. ¿Ok? Entonces podemos mirar cómo la educación hizo una tremenda segregación, y todo ese círculo social hizo una tremenda separación clasicista. Esta segregación se da en el aspecto educativo,
como ya lo pudimos ver muy marcado en los niños y adolescentes, pero también se ve en los adultos. De hecho, se fomenta mucho esta situación de padres a hijos. Ahora que he estado viajando, por ejemplo, como mochilero y he tenido que vender pulseras y en algunas ocasiones me ha tocado inclusive pedir dinero para continuar mi viaje. Les cuento mi experiencia. Estaba en el aeropuerto y tenía que continuar mi viaje y lo que hice fue vender algunos artículos que traía y pedir ayuda para continuar mi viaje. Entonces, por los artículos que traían esas personas, podría decir que a las personas a las cuales les vendía o les pedía ayuda eran personas que tenían un ingreso, podríamos decir, alto. Pero al momento de yo pedirles ayuda, de hecho, su mirada fue despectiva. Es decir, para ellos no comprendían que una persona estuviera dando ayuda o les estuviera quitando la tranquilidad que ellos tenían en ese momento. Entonces lo que hice fue, pues dije, no, aquí no me van a ayudar, ya lo intenté muchas veces y al parecer lo único que genero es incomodidad y lo más seguro es que después me manden inclusive a algún vigilante y me meta en problemas. Entonces lo que hice fue me fui al metro de la Ciudad de México. Entonces lo que hice fue lo mismo, pedí ayuda y vendí unas pulseras para tratar de continuar mi viaje. Pero la respuesta que obtuve fue completamente diferente. Es decir, esas personas con recursos, podríamos decir, no tan amplios, sino que eran recursos limitados, pero obtuve una mayor ayuda de esas personas. Y yo digo que la gran diferencia radica en que las personas me podían entender, podrían ser empáticos conmigo porque también habían vivido la misma situación de quedarse sin dinero, de quedarse sin pasaje y por ello podrían sentir la empatía hacia mí, podían comprender lo que yo estaba pasando y por lo tanto, por eso ellos me ayudaron. En cambio, para los otros que no han tenido que vivir esa situación era algo completamente incomprensible. Y esto hasta cierto punto es una situación normal y comprensible, pero obviamente no es la mejor situación que podemos vivir. Pues si yo estoy en una situación buena, podría decir tengo seguridad, tengo los recursos necesarios, tengo mis hijos en una escuela privada, mis hijos se pueden ir a estudiar al exterior, de seguro es que yo no quiero poner en riesgo lo que ya tengo. Entonces, si alguien me habla es que vamos a venir a hacer una revolución para cambiar el sistema político existente que no nos está apoyando, va a decir, espérate, yo no quiero participar porque a mí, hasta cierto punto, me conviene el sistema actual. Y eso no se trata de que sea egoísta, sino también que él está pensando, quizás tiene una familia, quizás está pensando en los suyos y está pensando en el grupo al cual pertenece. Así que por muchas razones existen infinidad de grupos sociales que creen tener diferentes necesidades y que difícilmente se van a poner de acuerdo para buscar un bien común, para exigir, para protestar, para unirse. Entonces cada quien seguirá luchando, no por lo que más nos conviene como grupo, no por lo que más nos conviene como país, sino buscando lo que menos nos perjudica como individuos o lo que menos me perjudique al pequeño grupo al cual yo pertenezco. Creo que hay que derribar muchas barreras ideológicas y buscar más bien las cosas que nos unen, pues si lo vemos de una manera objetiva, lo que buscamos como individuos, como sociedades, son muy similares. Y inclusive trabajamos en conjunto y no nos obstaculizamos los unos a los otros, obtendríamos unos mejores resultados. Esa ley de ganar, ganar, la podríamos aplicar. Y para finalizar, quisiera compartir una pequeña historia. Es decir, yo siento que a las naciones o los países nos cuesta mucho trabajo protestar por los sistemas políticos o por las cosas o las injusticias entre una mayor separación clasicista haya dentro del país. Obviamente el nivel de solidaridad va a ser cada vez menor. Y para finalizar quiero compartir una pequeña historia que sirve para ejemplificar lo que está pasando. Dicen que un señor llegó a una casa y mira a un perro. El perro está echado y se está quejando. Obviamente la visita pregunta, oye, ¿qué le pasa a ese perro? ¿Por qué se está quejando? ¿Qué tiene? El dueño de la casa responde, lo que pasa es que se echó encima de un clavo
y le duele y por eso se queja. La visita pregunta, oye, pero pues ¿por qué no se para? El dueño de la casa responde, pues no se para porque al perro no le duele lo suficiente y por eso sigue echado encima del clavo. Nosotros como sociedad somos ese perro, es decir, todavía hay algo que nos lastima, que nos está afectando como sociedad, pero todavía no nos lastima lo suficiente. Todavía podemos hacer nuestras cosas y no queremos poner en riesgo eso poquito que tenemos. ¿Okay? Entonces por eso no nos hemos parado para protestar, para hacer revolución y para reunirnos como país en buscar un bien común. Pero recordemos que entre más tiempo tardemos en reaccionar, más daño nos va a causar. Hay cosas que no podemos permitir como sociedad, pues como lo expresa la paradoja de la tolerancia de Karl Popper, si toleramos lo que es intolerante, la tolerancia desaparece. Y por ello, para que haya justicia, no debemos cometer injusticia, pero tampoco debemos aguantar que otros, que los gobiernos cometan injusticias con nuestros pueblos y con nosotros. Me alegra escuchar, por ejemplo, ahorita que veo en las redes sociales el nivel de colaboración que están teniendo en Chile y las manifestaciones de apoyo que se difunden, que salen a protestar y que inclusive en las redes sociales podemos ver la cantidad de apoyo que han tenido. Esto habla de la unidad que hay en un país y que están trabajando por un bien común. Eso ayuda mucho. Cuando el pueblo se manifiesta contra las injusticias y no las permite, hay un gran avance. En Colombia creo que nos hace falta despertar. No dejemos que ese clavo en el que estamos echados, ese clavo que se llama incompetencia, que se llama corrupción, que se llama oligarquía, nos siga lastimando. Hay que levantarse, luchar en conjunto, pero no para buscar intereses particulares o solamente intereses que beneficien a pequeños grupos, pues la cura sería peor que la enfermedad misma, sino para buscar un beneficio para todos. Y yo creo que como criterio para buscar ese beneficio yo tomaría lo que nos aconsejan varios teóricos en la economía, que nos dice que deberíamos fortalecer la clase media. Pues si la clase media está bien, estos podrían ayudar a que la clase baja suba, para que la ayudan a subir. Pero si apoyamos o hacemos medidas que favorezcan únicamente a la clase alta, cada vez la separación o la brecha entre ricos y pobres se va a hacer abismal. ¿Ok? Entonces, en cambio, si nosotros apoyamos a la clase media generalmente lo que hace es invertir. El dinero lo ponen a trabajar y eso hace que el dinero fluya en absolutamente todas las personas. Pero en cambio, si hago políticas que apoyen únicamente a las clases altas, como ellos tienen recursos que son suficientemente altos, a ellos no les va a preocupar tanto el invertir, sino que lo van a empezar a acumular. Sí lo invierten, claro, pero la mayoría de dinero se va a acumular. Al acumularse el dinero, va a haber menos flujo de efectivo dentro de las naciones y obviamente va a haber un mayor empobrecimiento. La brecha entre ricos y pobres va a ser cada vez mayor. ¿Okay? Entonces yo siento que debemos hacer políticas que permitan que ese flujo de recursos se dé cada vez mayor y yo pienso que la clave está en la clase media y deberíamos apoyar que la clase media sea la más numerosa. ¿Okay? Y también quiero resaltar que sucede una gran problemática y esto es ideológica. Cuando personas que son de clase media no quieren ser de su clase, sino que se sienten de la alta sociedad y se les enseñan desde pequeños a sus hijos que son otro estrato social, pues eso genera una separación ideológica abismal. Eso no permite que, aunque tengan la posibilidad de ayudar a subir, de colaborar para que otros tengan mayores oportunidades, para los que tienen menos recursos les pueda apoyar, no lo harán, pues si esa ideología no lo permite. Entonces yo pienso que deberíamos acabar ese tipo de ideologías y sobre todo empezar a cambiar en
educativamente hablando, esa separación clasicista que tanto nos perjudica. Yo digo que ahora no es tanto que existe discriminación, no, lo que hay es clasismo. Entonces les quiero contar de la experiencia que una persona que estábamos hablando acerca del tema y acerca del racismo y me decía, es que yo no soy una niña que tenía unos recursos económicos muy altos y decía, es que yo no soy racista, de hecho mira, mi mejor amigo es negro. Yo le digo, no, tal vez no eres racista, pero sí eres clasista. ¿Por qué? Porque tu amigo, el que dices que es tu mejor amigo porque están en una misma circunstancias. Él tiene los recursos económicos para ser tu amigo. Si tú miraras a alguien que tiene una no muy buena posición económica como la tuya, sí vas a ser clasista, no los vas a aceptar más fácil. Y esa era la manera que trataba de manera despectiva a la persona que hacía el aseo o al que no tenía tantos recursos porque ese no ni siquiera se le podía acercar. Entonces no es tanto discriminación, aunque lo sigue habiendo, pero está existiendo en este momento un cierto clasismo que no permite que como sociedades nos unamos por un bien común. Y eso creo que debería terminar en aspecto educativo, ideológico y político para que no sea tan difícil que nos unamos como pueblo y empecemos a exigir lo que nos corresponde, a unirnos como pueblo y buscar el beneficio de todo el país. Ok, gracias. Dejan sus comentarios a ver qué les parece el video y buscar alternativas que cada uno dice cómo podríamos terminar con esa educación tan clasista que existe y que lejos de ayudar a una cuestión ética, al aceptar al que es diferente, lo que hacen es que haya un rechazo de los otros grupos sociales y que la verdad es lastimoso que sea tan marcado la separación entre grupos sociales y el odio que se fomenta desde pequeños ante los que son diferentes. Gracias, chao.